Desde muy pequeño, Nicolás Herrera supo que su mente no operaba como la del resto. Mientras otros adolescentes de su edad dedicaban sus tardes a juegos en línea o perdían la noción del tiempo en redes sociales, él prefería sumergirse en el mundo abstracto de las matemáticas avanzadas, los principios de la física cuántica o la complejidad de la programación. Para muchos, esos temas resultaban abrumadores. Para Nicolás, eran simplemente desafiantes, y él amaba los desafíos a Nicolás. Vivía en un vecindario modesto de Tucson, Arizona, donde la mayoría de los residentes se conocían de vista y se saludaban en las aceras. Su madre, Rosa, era enfermera en una clínica comunitaria y trabajaba turnos extenuantes, muchas veces cubriendo noches enteras. Su padre, Tomás, recorría el país como conductor de tráiler, ausente durante días o incluso semanas. Hizo a Nicolás con mucho tiempo a solas en casa, aunque rara vez se sentía solo. Sus libros, su computadora y un pizarrón repleto de ecuaciones lo mantenían constantemente acompañado. Desde temprana edad, quedó claro que lo suyo no era únicamente una inteligencia superior. Era una habilidad natural para descomponer problemas complejos en piezas manejables. Una mente afilada capaz de detectar patrones que otros no lograban ver ni en 1.000.000 de intentos. No solo sobresalía entre sus compañeros, incluso sus maestros quedaban desconcertados ante su capacidad para resolver problemas que ni siquiera ellos podían abordar con facilidad. Nicolás no solo era brillante, era prodigioso. Con apenas 17 años, ya había despertado el interés de las universidades más prestigiosas del país. El MIT, Stanford y Georgia Tech le habían ofrecido becas completas, cada una esperando que él eligiera su campus como el punto de partida para una carrera deslumbrante. Pero Nicolás aún no había tomado una decisión. No buscaba reconocimiento ni comodidad. Buscaba una institución que le exigiera más, que lo desafiara a ir más allá de sus propios límites. La excelencia era su objetivo, no los aplausos a Ney. A pesar de su talento descomunal, Nicolás era un joven humilde. Nunca alardeaba de su intelecto ni menospreciaba a quienes no compartían sus habilidades. Por el contrario, encontraba satisfacción en ayudar a los demás a entender aquello que él podía ver con tanta claridad. Cada lunes, miércoles y viernes, una vez finalizadas sus propias tareas escolares, caminaba hasta la biblioteca pública del barrio Anita, donde se ofrecía como tutor voluntario. Allí asistía a estudiantes universitarios que luchaban con cursos de cálculo física avanzada u programación en Python. Algunos de sus pupilos le doblaban la edad, pero al sentarse frente a él, lo escuchaban con la misma atención reverente que se presta a un catedrático en esa noche. Como tantas otras, Nicolás había permanecido más tiempo del habitual en la biblioteca. Su última sesión de tutoría se había extendido casi 2 horas con un estudiante desesperado llamado Esteban, un joven que cursaba ingeniería mecánica y que, hasta ese momento, se encontraba al borde de abandonar la carrera. Pero algo cambió. Tras revisar juntos una serie de ejercicios sobre dinámica de fluidos, Nicolás logró explicar el tema con tal claridad que Esteban salió de allí con los ojos encendidos por una nueva determinación. Para Nicolás, era en esos momentos donde su inteligencia adquiría verdadero valor, no en sus logros personales, sino en cómo podía influir positivamente en el destino de otros. En cerca de las 9:30 de la noche, luego de guardar sus apuntes y meter su calculadora en la mochila, Nicolás emprendió el camino de regreso a casa. Las calles del barrio estaban mayormente desiertas, iluminadas solo por las luces amarillentas de los faroles. No había indicios de que esa noche fuera distinta a cualquier otra. Pero justo al doblar por la avenida principal, un sonido abrupto cortó la calma en el chirrido violento de neumáticos contra el asfalto. Nicolás se detuvo un instante. Antes de poder reaccionar del todo, unas luces rojas y azules se encendieron detrás de él. Una patrulla se acercaba a gran velocidad y se detuvo en seco a pocos metros. No sintió miedo de inmediato. Su respiración se mantuvo estable y su mente, como siempre, comenzó a procesar la situación de forma lógica. Pensó que quizá buscaban a alguien más. Nunca antes había visto una patrulla en esa zona. Con tranquilidad, siguió caminando, las manos dentro de los bolsillos y la mochila colgada del hombro derecho. Entonces, una voz cortante y autoritaria lo detuvo en seco. «Tú, el de la sudadera gris. Detente ahora mismo». Nicolás giró la cabeza, encandilado por los faros del coche patrulla. Del vehículo descendió un oficial corpulento, de tez blanca,
cuyo uniforme brillaba bajo la iluminación artificial de la calle. Su placa lo identificaba como el oficial Richard Holman. Cada uno de sus movimientos transmitía la pesada carga de alguien acostumbrado a imponer su autoridad. A Nicolás se detuvo sin mostrar señales de alarma. Sabía que no había hecho nada indebido. Tenía consigo su identificación, un horario, firmado por la administración de la biblioteca y los apuntes de la sesión de tutoría, con el nombre completo de Esteban en la portada. ¿Pasa algo, oficial?, preguntó con cortesía. Sin levantar la voz, Holman no respondió de inmediato. Lo observó con detenimiento, como si intentara encajar su rostro en una imagen mental. ¿De dónde vienes?, interrogó finalmente, con voz severa. De la Biblia. Estoy dando clases de apoyo a estudiantes, respondió Nicolás. Sin alterar su tono, el oficial ladeó la cabeza, incrédulo ante la explicación. ¿A esta hora? Cerramos hace unos minutos. Me quedé más tiempo de lo normal en detrás de Holman. Nicolás notó la presencia de otro oficial, más joven, de aspecto inexperto. Permanecía junto a la patrulla, en silencio, observando la escena sin intervenir. Entonces llegó la acusación que cambió todo. Coincides con la descripción de un sospechoso involucrado en un robo esta noche. Nicolás sintió un nudo formarse. En él este mago conocía esa jugada. La había visto muchas veces aplicada a amigos, a vecinos del barrio, en descripciones vagas, coincidencias superficiales, acusaciones sin pruebas sólidas, un pretexto para justificar una detención. No tengo idea de ningún robo, señor. Puede verificar mi identificación. De hecho, puede llamar a la biblioteca o revisar las cámaras. Estuve ahí todo el tiempo. Intentó llevar la mano al bolsillo con lentitud, pero antes de que pudiera hacerlo, Holman alzó la voz con una brusquedad que rompió el aire de la noche. Ni se te ocurra moverte. Nicolás se congeló, levantando ambas manos al aire de inmediato. Ahora sí, podía sentir como el corazón comenzaba a martillarle el pecho. El oficial más joven, aunque parecía incómodo, no dijo ni hizo nada. Holman tomó su radio y comunicó con tono firme. Lo tengo. Joven hispano, sudadera gris, mochila al hombro. Lo llevamos. A las palabras cayeron como un golpe seco en el estómago de Nicolás. ¿Llevarme por qué? Ya le expliqué dónde estuve. Tiene cómo comprobarlo, aunque su voz era firme. Empezaba a filtrarse la incredulidad. Llame a la biblioteca. Revise las grabaciones. No estoy inventando nada. Pero Holman no respondió. Ya había tomado una decisión. Dio un paso más y ordenó: ponte de espaldas, manos detrás de la cabeza. Nicolás retrocedió un poco, no con la intención de huir, sino abrumado por la rapidez con la que todo se había descontrolado. Y así, en cuestión de minutos, el joven que soñaba con diseñar naves espaciales se encontró esposado bajo la luz de un farol, acusado de un crimen que no había cometido. Aún no lo sabía, pero estaba a punto de convertir ese juicio en algo que nadie olvidaría en su propia clase magistral. Se lo juro, oficial. Yo no he hecho nada, dijo Nicolás, su voz firme pero cargada de incredulidad. No tuvo oportunidad de explicar nada más. De pronto, el agente Holman lo sujetó con brusquedad del brazo. El tirón fue tan repentino que casi lo derribó. Antes de que pudiera siquiera recuperar el equilibrio, sintió como el frío implacable del metal se cerraba con violencia alrededor de sus muñecas. Las esposas estaban tan apretadas que dolían, pero Nicolás no protestó. Tomó una bocanada profunda de aire, no para calmarse, porque ya sabía que eso no bastaría, sino para no ceder ante el vértigo que empezaba a invadirle desde varias casas. Luces parpadeaban detrás de persianas entreabiertas. Sabía que los vecinos estaban mirando, algunos tal vez grabando. De hecho, alcanzó a ver el resplandor de una pantalla de celular desde un porche, cruzando la calle, pero nada de eso lo tranquilizaba, porque en ese momento, Nicolás comprendió lo que muchas veces había leído en libros de historia, lo que le habían contado sus abuelos, lo que había escuchado en conversaciones en voz baja en su comunidad. No importaba cuán inocente fueras, ni qué tan capaz fueras de razonar, si el sistema te quería atrapar, lo haría. Y esa noche, él iba camino a una celda, no por lo que hizo, sino por lo que representaba. Lo que el oficial Holman no sabía menos, y eso pronto quedaría claro, era que este no sería uno de esos arrestos rutinarios que terminaban con una declaración de culpabilidad firmada por cansancio o miedo. Nicolás no era como los demás. Esta vez sería diferente. El trayecto hacia el centro de justicia del condado de Pima se hizo en completo silencio. En el asiento trasero de la patrulla, con las muñecas aún sujetas
y el rostro estoico, Nicolás parecía tranquilo. Pero por dentro, su mente trabajaba a una velocidad que ni él mismo podía detener. Sabía que perder la calma sería inútil. No iba a llorar, ni iba a gritar. Necesitaba analizar, pensar, resolver. Holman había mencionado que lo detenían porque encajaba con la descripción del sospechoso de un robo reciente. Nicolás sabía que eso era una mentira vestida de protocolo. Si de verdad tuvieran una descripción clara, si contaran con una prueba concreta, no lo habrían abordado con tanta improvisación. Ni siquiera le preguntaron qué hacía allí. No intentaron corroborar su historia, ni se molestaron en confirmar con la biblioteca. Todo apuntaba a lo de siempre, un caso sin fuerza que sería disfrazado de procedimiento. La estrategia era clara: armar un caso débil, llenar los formularios, forzar una confesión o empujar a un acuerdo judicial, uno de esos donde el acusado acepta cargos menores para no arriesgar una sentencia mayor. Pero eso no iba a pasar. No esta vez. Al llegar a la estación, el aire denso lo recibió como una bofetada. La recepción olía a sudor rancio mezclado con productos de limpieza industrial. Un zumbido constante provenía de las luces fluorescentes que parpadeaban sobre sus cabezas. Al entrar, Holman lo condujo con firmeza hacia un escritorio donde un sargento, de rostro cansado y ojeras pronunciadas, apenas alzó la mirada para observarlo. ¿Qué tenemos?, preguntó el sargento sin entusiasmo, mientras tecleaba algo en una computadora anticuada. Resistencia a la autoridad y posible vínculo con un robo, respondió Holman con una naturalidad escalofriante. Como si hablara del clima, Nicolás lo miró directamente a los ojos, y en ese instante lo vio con claridad, un destello fugaz de satisfacción. El agente estaba disfrutando esto. No era solo una parte más del trabajo. Había en su expresión algo personal, un gusto silencioso por ver al joven esposado, sometido, humillado. El sargento suspiró pesadamente y asintió. ¿Lo registramos o lo dejamos en detención? Por ahora, solo detención. A Nicolás fue escoltado por un pasillo estrecho, flanqueado por pequeñas celdas. Desde el interior, algunos hombres detenidos lo observaron con mirada apagada. Otros simplemente lo ignoraron. Holman lo empujó hacia una de las celdas vacías. Concreto desnudo en las paredes, una banca metálica atornillada al suelo y la ausencia total de relojes o ventanas. Ninguna noción del tiempo, ninguna referencia. Finalmente, le quitaron las esposas. Nicolás se quedó inmóvil, respirando hondo, mientras sentía cómo la sangre regresaba lentamente a sus manos entumecidas. «Tienes derecho a una llamada», dijo Holman, sin mirar atrás. «Sosala sabiamente». Nicolás no respondió, Ann solo lo observó. Y entonces hizo algo que sorprendió al oficial. Ann sonrió. No fue una sonrisa burlona, ni mucho menos divertida. Era una expresión cargada de propósito, porque, aunque Holman aún no lo sabía, Nicolás ya estaba trabajando en su plan. Sabía lo que iba a hacer. Y cómo caminó hacia el teléfono con paso decidido. Marcó un número de memoria, sin titubeos. Después del segundo timbre, una voz familiar atendió. «Bueno», dijo su madre, Clara, con un tono adormilado. Seguramente acababa de regresar de su turno nocturno en el hospital. «Mamá, necesito que me escuches con atención. Estoy detenido en el centro del condado. Mi restaurant, puro no hais nata», dijo Nicolás con voz serena, sin perder el control en del otro lado de la línea. Se hizo un silencio breve, y luego se oyó una exhalación, aguda, como si la noticia le hubiera arrancado el aire. «Llama al licenciado Romero. Dile que lo necesito aquí, mañana temprano». El señor Romero no era un abogado cualquiera. Era un veterano del derecho penal, con décadas de experiencia enfrentando al sistema. Amigo cercano de la familia desde hacía años. Nicolás lo había conocido en un foro comunitario cuando era niño. Aquella tarde, se sentaron a conversar sobre jurisprudencia, lógica argumentativa y el impacto de la retórica en los procesos judiciales. Lo que en su momento fue una charla casual entre un abogado y un joven curioso, estaba a punto de convertirse en el arma más poderosa de su defensa. Al día siguiente, Nicolás ingresó a la sala del tribunal vestido con un uniforme naranja, las manos esposadas frente a él. Ann caminó con la cabeza en alto. En la primera fila del público, su madre lo esperaba, con el rostro endurecido por la indignación y el corazón desbordado de angustia. A su lado, vestido con un traje gris de corte impecable, se encontraba el licenciado Romero, el abogado,
Ni siquiera miró a Nicolás al entrar. Toda su atención estaba enfocada en la mesa de la fiscalía. Del otro lado, Holman ya estaba allí, hojeando su informe con una arrogancia casi teatral. Para él, este era otro procedimiento sin complicaciones a un joven acusado. Una declaración estándar. Una victoria sencilla. Nicolás se sentó junto a Romero. El abogado se inclinó apenas lo justo para hablarle sin llamar la atención. Creen que te tienen contra las cuerdas, ¿eh? Nicolás asintió con una ligera sonrisa. Están equivocados. Romero sonrió también, pero con esa seguridad que solo tienen quienes conocen el terreno en el que están a punto de luchar. Perfecto. Entonces empecemos a desmontar esta farsa. Parte por parte. El juez hizo su entrada poco después. Un hombre mayo, rostro pétreo, mirada aguda, se acomodó en su asiento, golpeó el mazo suavemente y declaró: damos inicio a la audiencia preliminar. La fiscalía no perdió tiempo. Su señoría, el acusado, fue aprehendido la noche anterior. Se le acusa de resistencia al arresto y posible participación en un robo. Según el testimonio de un testigo, coincide con la descripción del sospechoso. Romero se recostó con tranquilidad, sin dejar de mirar fijamente al fiscal. ¿Y cuál fue exactamente esa descripción?, preguntó con voz firme. Hubo una pausa tensa. El fiscal hojeó sus papeles. Adelante, insistió Romero. Léala en voz alta. El fiscal carraspeó. Claramente incómodo. Hombre latino, aproximadamente 17 años, sudadera con capucha y mochila al hombro. Romero permitió que esas palabras se instalaran en el aire como una evidencia vacía. Luego giró hacia el jurado, alzando las cejas con un gesto de ironía contenida. Entonces, en esencia, estamos diciendo que esa descripción podría coincidir con, digamos, la mitad de los jóvenes latinos de esta ciudad. El fiscal se removió. En su asiento, Holman seguía con el rostro impasible, pero su mandíbula se tensó visiblemente. Aún creía tener el control, pero el terreno bajo sus pies comenzaba a resquebrajarse. Un poco después, el oficial subió al estrado. Caminó con la seguridad de quien había hecho esto muchas veces antes. Se acomodó en la silla, cuadró los hombros y entrelazó las manos. Procedía a detener al sospechoso, porque coincidía plenamente con la descripción que recibimos del testigo en la escena. Declaró con tono autoritario, como si eso bastara. Lo que no sabía era que la verdadera lección, y Nicolás estaba listo para enseñarla. El licenciado Romero se puso de pie con una deliberación calculada, permitiendo que el silencio llenara cada rincón de la sala antes de pronunciar una sola palabra. Su presencia imponía respeto. El nudo de su corbata con calma. Alzó ligeramente la barbilla y dirigió su mirada al testigo en el estrado. Official Holman, ¿puede afirmar con absoluta certeza lo que acaba de declarar?, preguntó con voz firme, proyectando cada sílaba como si pesara toneladas. El oficial no se inmutó. Mantuvo su postura rígida, las manos entrelazadas y los ojos fijos al frente. Sí, señor. Estoy completamente seguro. Romero asintió con la cabeza, como si estuviera cumpliendo un ritual que ya conocía de memoria. Luego siguió el protocolo, como todo buen estratega legal. Perfecto. Entonces, usted afirma que todo fue registrado de acuerdo con los procedimientos. Así es. Nicolás, sentado junto a su abogado, apenas se movía. Parecía inmóvil, sereno, pero por dentro sabía que lo importante apenas estaba comenzando. Lo que se avecinaba no era una simple defensa, era una disección meticulosa de una mentira. Romero se volvió hacia el juez, un hombre de gesto duro y mirada de hielo que observaba con atención cada movimiento en la sala. Su señoría, la defensa desea introducir nueva evidencia en el expediente. El juez se quitó las gafas, las limpió lentamente con un pañuelo y luego volvió a colocárselas. Puede proceder. Romero tomó un control remoto del maletín que reposaba sobre la mesa de la defensa. Caminó hasta el frente, apuntó hacia la pantalla instalada en la pared del tribunal y presionó un botón en la pantalla. Parpadeó una vez y luego comenzaron a proyectarse las imágenes. Era un video en blanco y negro, con una marca de tiempo en la esquina inferior, las 9:27 p.m. El ángulo era fijo, grabado desde una cámara de seguridad dentro de la biblioteca pública del barrio. Anita, en la imagen, mostraba a Nicolás inclinado sobre una mesa, con una libreta abierta frente a él, explicando claramente un problema a un joven sentado a su lado. Se podía ver su boca moverse, sus manos gesticulando. La escena era inequívoca. Estaba en plena sesión de tutoría.
y lo más crucial, ese momento coincidía exactamente con la hora del supuesto robo cometido en un vecindario a varios kilómetros de distancia. Un murmullo empezó a recorrer la sala del tribunal. Algunos miembros del jurado intercambiaron miradas de sorpresa. Romero se giró hacia el oficial Holman. ¿Puede explicarnos cómo es posible que mi representado haya estado cometiendo un delito? Sí, al mismo tiempo, se encontraba dentro de una biblioteca pública impartiendo una tutoría. Por primera vez, el rostro de Holman vaciló, parpadeó. Un destello de duda cruzó fugazmente su expresión, aunque intentó recomponerse de inmediato. Pero la grieta ya estaba hecha. Romero dio unos pasos tranquilos hacia la mesa de la defensa, tomó una carpeta, la sostuvo en alto con una sola mano y dijo: ahora pasemos a otro tema. Usted, oficial, entregó un informe alegando que el joven Herrera se resistió al arresto. Por protocolo. Eso implica que su cámara corporal debería contener una grabación completa del incidente, ¿correcto? Holman frunció ligeramente los labios, pero asintió. Sí, así es. Romero sonrió. Era una sonrisa sutil, pero cargada de intención. Luego volvió a pulsar el control remoto. Entonces veamos ese video. La pantalla cambió. Comenzó a reproducirse el metraje captado por la cámara corporal del oficial. La imagen temblorosa mostraba a Nicolás de pie en la calle, con las manos en alto, hablando de forma serena. No hacía ningún movimiento brusco. Su comportamiento era totalmente pacífico. Entonces, abruptamente, la imagen se volvió negra. Una brecha de varios segundos, demasiado larga para ser un error técnico, interrumpió el video. Cuando la grabación volvió, Nicolás ya estaba esposado y siendo empujado dentro del asiento trasero de la patrulla. Romero no necesitó decir mucho. Solo dejó que el jurado vieran. Entonces se volvió hacia Holman. Oficial, ¿cómo explica usted ese corte tan inusual en la grabación? El agente tragó saliva. El ambiente en la sala era cada vez más tenso. No estoy seguro. Puede haber sido un fallo del equipo. Romero no lo dejó terminar. ¿No apagó usted la cámara deliberadamente? ¿No omitió usted, de forma intencional, los momentos en que su narrativa quedaba en evidencia? Holman no respondió. Sus labios se apretaron. Su mirada bajó por un instante. Romero caminó unos pasos hacia él, sin levantar la voz, pero con una contundencia irrefutable. ¿No es acaso una violación directa a los procedimientos de su departamento apagar su cámara corporal durante una detención? Silencio en el rostro del oficial. Estaba tenso, descompuesto. No dijo una palabra. Romero se dio la vuelta hacia el juez, dejando escapar un breve suspiro de victoria contenida. Su señoría, la defensa solicita la desestimación inmediata de todos los cargos contra mi cliente. El juez, que no había despegado la vista de la pantalla desde que comenzó el video, permaneció en silencio por unos segundos más. Finalmente, se inclinó hacia el micrófono. Con voz grave y sin expresión: cargos desestimados. La sala estalló. El murmullo contenido se transformó en un murmullo de alivio, de incredulidad, de emoción. Nicolás se puso de pie lentamente, sus muñecas finalmente libres. Su mirada cruzó con la de Holman, que permanecía inmóvil, paralizado. Nicolás no dijo nada, pero su expresión hablaba por él. Advertí que no había hecho nada. Esto no ha terminado. Al salir del tribunal, el joven sintió de golpe todo el peso de las últimas 48 horas, aplastándole el pecho. Su madre lo esperaba en la puerta, con lágrimas contenidas y una rabia silenciosa en los ojos. Le tomó del brazo, con fuerza, como si temiera que lo perdieran otra vez. Pero Nicolás no sentía rencor. Sentía algo más calculado, algo más grande. Fuera del edificio, un enjambre de reporteros y cámaras de televisión se agolpaba esperando una declaración. Voces gritaban su nombre, micrófonos se extendían hacia él, flashes lo cegaban. Pero Nicolás no se detuvo. Tenía otro objetivo. El licenciado Romero caminaba junto a él, el teléfono móvil ya en la oreja, hablando con tono firme. Prepáralo todo. Vamos con la demanda hoy mismo. Nicolás, sin titubear, asintió porque el oficial Holman no saldría. Esa misma tarde, los abogados de Nicolás presentaron una denuncia formal contra el departamento de policía: arresto sin justificación legal, falsificación de informe y manipulación de evidencia. El caso causó revuelo inmediato. Las imágenes incompletas de la cámara corporal se convirtieron en el centro de una investigación interna. El segmento ausente, junto con las incongruencias del testimonio del oficial, demostraron que el apagado de la cámara fue deliberado. Fue un encubrimiento,
una distorsión de la verdad, una violación a los derechos fundamentales de un ciudadano. Al cabo de una semana, Holman fue suspendido. Para fin de mes, el departamento anunció oficialmente su despido. A Nicholas no celebró. No era tiempo de fiesta. Sabía que su caso no era una excepción, sino la punta de un iceberg. Por cada joven que lograba demostrar su inocencia, había muchos más que no podían, que no sabían cómo, que no tenían a alguien como Romero a su lado. Por eso, tomó una decisión que marcaría el resto de su vida en sí. Su futuro seguía en la ingeniería aeroespacial. Pero ahora, tenía una nueva misión: usar su mente para construir no solo máquinas sino justicia. Creó un fondo de becas destinado a jóvenes latinos acusados injustamente. Empezó a dar conferencias en universidades y escuelas, compartiendo su experiencia, denunciando los sesgos sistemáticos, exigiendo reformas concretas. Su voz comenzó a escucharse, y cuando hablaba, la gente prestaba atención. Nicolás Herrera siempre había sido un genio, pero ahora era mucho más que eso. Era un catalizador, una fuerza de cambio que el sistema ya no podía ignorar, porque la vida no se define solo por lo que te sucede, sino por lo que eliges hacer con ello. Y si crees que historias como esta necesitan ser contadas, quédate, porque la lucha apenas comienza.